Ecotorreando, el chisme que sí salva al planeta. Hola. Hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ángel Eduardo, apasionado por los temas ambientales. Yo soy Ligny Mali, encantada de estar con todos ustedes aquí y para poder explicarles sobre estos temas sobre la contaminación. El día de hoy seremos sus guías en un recorrido para poder descubrir el tipo de contaminación que no siempre vemos, pero que definitivamente escuchamos. Bienvenidos a Ecotorreando, el podcast donde analizamos los impactos ambientales desde una perspectiva cotidiana, pero también cercana. El día de hoy les hablaremos sobre un fenómeno que a veces ignoramos, pero que está presente, y además de que afecta profundamente la vida silvestre. Así es, cuando escuchamos la palabra contaminación, casi siempre pensamos en humo, cúmulos de basura, descargas de cuerpos de agua. Pero existen otro tipo de contaminación tan sutil que es difícil identificarlas. Por ejemplo, la contaminación por el ruido, generada específicamente por las actividades humanas no reguladas. Cada ecosistema funciona con un paisaje sonoro, además de que es propio y único, donde las aves cantan para poder comunicarse, los mamíferos se comunican o se orientan por ciertos sonidos, incluso los insectos que a veces vibran para poder reproducirse. Pero cuando esos paisajes sonoros es alterado por el ruido generado por el tráfico, la industria o por las actividades en construcción, esos procesos vitales se ven alterados. Y estas alteraciones pueden traducirse a cambios de comportamiento, al desplazamiento de las especies o incluso en la pérdida de la biodiversidad. Ahora imagínense un bosque donde el canto de las aves y otras especies queda opacada por la maquinaria pesada. ¿Qué creen que pasaría cuando los animales ya no pueden escucharse entre sí? Pues justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, enfocado en el caso particular del Parque Ecológico Jaguarundi, aquí mismo en Coatzacoalcos, un refugio natural que convive directamente con una zona industrial ruidosa. Acompáñanos a descubrir cómo el ruido industrial está cambiando la dinámica de la fauna en este espacio. Esto es Ecotorreando. Y hoy vamos a escuchar lo que casi nadie quiere oír, pero que los ecosistemas resisten todos los días. Ecotorreando, el chisme que sí salva al planeta. Bienvenidos a Ecotorreando. Yo soy Paulina y me encuentro aquí con mi compañera Michelle. Hola, el día de hoy vamos a hablarles de un parque muy emblemático para nuestra audiencia de Coatzacoalcos. Algunos tal vez ya tuvieron la fortuna de visitar sus instalaciones. Así es, hablo del Parque Ecológico Jaguarundi. Jaguarundi no solo es un parque cualquiera, es una reserva ecológica la cual funciona como un espacio de salvaguarda y amortiguamiento ecológico, gracias a la amplia variedad de especies que habitan en sus 961 hectáreas y cuerpos de agua, los cuales generan beneficios ambientales directos e indirectos a nivel local e incluso regional. Fue certificado por la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como una ADBC, es decir, una área designada voluntariamente a la conservación. Este parque es muy popular entre niños, jóvenes y adultos, no solo por sus hermosos paisajes, sino también por la gran variedad de actividades disponibles para los visitantes. Entre ellas podemos encontrar recorridos guiados, paseos en lancha o kayak, senderismo, paseos en bicicleta y talleres recreativos, entre muchas otras actividades que nos brindan una experiencia que les recomiendo no perderse, en especial a nuestra audiencia de Coatzacoalcos, ya que es uno de los puntos turísticos más importantes de la zona. Aunque hasta ahora todo haya sonado color de rosa, la verdad es un poco más gris, puesto que poco se habla del hecho de que el Parque Ecológico Jaguarundi se encuentra ubicado entre dos zonas industriales. Este parque se encuentra ubicado entre dos complejos petroquímicos y esas instalaciones generan altos niveles de ruido y vibraciones provocados por sus operaciones y transporte, pero también podríamos considerar como una fuente de ruido el movimiento vehicular del camino al Ejido Cangrejera y alrededores. El conjunto de todos estos factores, en especial los industriales, está contribuyendo a la contaminación en la zona, lo que no solo termina derivando en afectaciones a la calidad del aire, sino también generando una importante contaminación sonora proveniente de actividades antropogénicas que se realizan en la zona. Primero, ¿qué es la contaminación acústica? Es cuando los niveles de ruido sobrepasan los niveles tolerables para las personas y en este caso para los ecosistemas. ¿Cuáles son los ruidos que afectan al Parque Jaguarundi? Pues como antes mencionaba mi compañera,
El parque se encuentra ubicado cerca de una carretera que es colindante con diferentes municipios y diferentes complejos, trayendo consigo ruido vehicular. Además de que esta zona es propensa a mantenerse en mantenimiento, elevando los niveles de ruido de forma temporal. Pero, ¿cómo afectan estas cosas a los ecosistemas? Bueno, el ruido en exceso afecta de manera directa a la fauna, pues ésta se interpone en su comunicación, creando una especie de efecto dominó, porque al no comunicarse bien, hay problemas para la reproducción, la alimentación y muchas veces genera el desplazamiento de las especies. Y al irse los animales, los ecosistemas se ven alterados, pues al no estar ellos, se alteran procesos muy importantes para su desarrollo, como son la polinización, la dispersión de semillas y el control natural de algunas especies. En conclusión, el problema de ruido en Jaguarundi es de presión ambiental y altera el equilibrio ecológico y su continuo desarrollo. Muchas gracias, Paulina, por comentarnos el contexto principal para que todos podamos estar en la misma sintonía y entender la situación. Bueno, ahora yo les voy a comentar un poco de cómo nos afecta a nosotros. Esta problemática es de salud pública. El ruido excesivo no solo nos causa problemas de pérdida de audición, nos genera estrés y ansiedad, pero ¿sabían ustedes que incluso puede provocar problemas cardíacos como un infarto o hipertensión? Pasando un poco a nuestra área como ingenieros ambientales, como mencionaron al inicio del podcast, el ruido antropogénico puede enmascarar los mecanismos que tienen las especies para comunicarse, reproducirse u orientarse. Pongamos un ejemplo sencillo de cómo esto va más allá de lo que uno se puede imaginar. Como algunos sabrán, los polinizadores se encargan de transportar polen de una flor a otra cuando se alimentan. Estos animalitos evitan las zonas ruidosas, les genera estrés y tanto ruido interfiere en su apareamiento y comunicación básica. Como consecuencia inmediata, tenemos que va a disminuir el número periódico de plantas visitadas por estos animales. ¿Y qué pasa cuando una zona se queda sin polinizadores? Como se lo pueden imaginar, hay plantas que dependen totalmente de estos animalitos para su reproducción, así que disminuirá la cantidad de vegetación en esa zona. Pero todo nuestro ecosistema es un ciclo y una cadena. Entonces, si existe menos capa vegetal en una zona, dejaremos animalitos como roedores sin alimento por la disminución de frutos. ¿Y qué hace un animal cuando una zona se queda sin comida? Correcto. Van a migrar de esta zona a otra. Y así llegamos hasta el protagonista del parque, el jaguarundi. Quiero que piensen en qué va a comer nuestro amiguito si la zona se queda sin roedores que cazar. La simple presencia de ruido sin tocar ni una flor o animal puede generar un desequilibrio ecológico que termina con consecuencias catastróficas. Es por esto que el problema es tan importante incluso como la crisis hídrica. Tal vez sea, irónicamente, un efecto silencioso, pero las consecuencias son catastróficas. Así que, recapitulemos. ¿Qué vamos a ganar si logramos bajarle el volumen a la situación? Gana la ecología, porque un ambiente silencioso permite que la fauna recupere sus patrones de comportamiento y su estilo de vida, mejorando la tasa de reproducción y supervivencia. Gana la economía. Hay un ahorro tangible en gastos de salud pública. Y por último, ganamos paz. Porque en un mundo que va tan rápido y no nos permite relajarnos, necesitamos recuperar nuestra tranquilidad, mejorar nuestra calidad de vida y recuperar nuestra capacidad de concentración. Sobre todo esa última. Querida audiencia, hoy tenemos una exclusiva entrevista con el doctor Alcalá Pereira Gerardo, un importante investigador de nuestra Universidad Veracruzana, el cual nos permitió hacerle un par de preguntas acerca de su más reciente investigación en conjunto con otros docentes de la Universidad Veracruzana. Cuando los pájaros cantan en la industria, el valor acústico de la biodiversidad. Ahora nos contactaremos con nuestro compañero Abraham León, el cual dirigirá esta entrevista. Muchas gracias, Malí, y un saludo a nuestra querida audiencia. El día de hoy nos encontramos aquí con el doctor Alcalá Pereira Gerardo. Doctor, un saludo, espero se encuentre muy bien. Buen día. Gracias por permitir su tiempo hoy y tenemos un par de preguntas que nos gustaría que nos pueda responder. La primera es, ¿podría explicarle a nuestra audiencia de forma clara más o menos de qué trató su estudio y qué métodos utilizó para el mismo? Ok, el estudio que estamos realizando es una técnica que se llama soundscaping, en inglés es paisajes sonoros, Okay. que tiene que ver con el estudio de los sonidos en un medio ambiente, en un entorno natural,
en donde podemos identificar la antrofonía, que son los sonidos producidos por el hombre, Por las personas que hablan, maquinaria, industrias, autos, trenes. La biofonía, que tiene que ver con los animales como aves, mamíferos. Y la geofonía, que tiene que ver con los sonidos de la naturaleza, como puede ser la lluvia, el viento, los árboles, el agua. Entonces, este estudio lo estamos aplicando en el Parque Ecológico Jaguarundi, que es una zona que, si bien es una reserva, está rodeada por la industria. Entonces nos interesa ver cuál es el efecto que tiene, digamos, la industria sobre el entorno. Los ecosistemas. Así es. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues tenemos sensores acústicos, que es decir, grabadoras de sonido, que lo que hacen es, pues, grabar el sonido a lo largo del día. Hacemos, digamos, muestreos, y estas grabadoras están colocadas en distintos puntos del parque para poder detectar las diferencias en los sonidos respecto a su ubicación o a su entorno. ¿Y esta ubicación fue aleatoria o tuvo algún método especial? No, no fue aleatoria, más bien nosotros analizamos la zona de estudio y lo que hicimos fue, digamos, identificar tratamientos distintos, es decir, características distintas en cada región. Particularmente ubicamos zonas muy cerca de la industria y zonas, digamos, las menos perturbadas en cuanto a cercanía, como digamos, en cuanto a qué tan virgen, digamos, es el lugar. Ah, ok, ya veo, bastante interesante. La siguiente es, dado que las aves son bioindicadores clave para la salud ambiental, según sus mediciones, ¿en qué áreas del parque el nivel de ruido fue lo suficientemente elevado como para inferir alteraciones en los patrones de vocalización o un posible desplazamiento en las especies presentes? Ok, yo diría más que sonidos elevados, más bien qué frecuencias encontramos en cada zona y con qué abundancia. Lo que hemos encontrado es que en zonas cercanas a la industria hemos detectado una menor cantidad de especies que en zonas. Todavía es importante hacer mediciones en más sitios. Realmente no muestramos una gran cantidad de sitios para poder, digamos, estadísticamente asegurar de que las diferencias son de eso. Pero lo que te puedo decir es de que ciertamente hay una menor cantidad de especies, o eso parece, cerca de la industria que en zonas donde no está. Puede decir que es una sospecha, pero aún falta hacer más estudios para confirmarlo. Sí, porque si tú quieres estadísticamente asegurar algo, necesitas un muestreo amplio. Ahorita nosotros en Jaguarundi tenemos instalados 6 sensores y necesitaríamos más, así como en la estadística necesitas muestreos con muchos datos, aquí necesitamos más sitios, pero con la información que tenemos hasta ahora y en el tiempo y en los horarios, sí podemos ver diferencias entre distintos sitios, concretamente en los extremos, en los cercanos y los lejanos a la industria. Entonces tomará un poco más de tiempo. De hecho, no podemos a veces concluir tan fácil. Te voy a poner un ejemplo. A veces ocurre que cuando hay ciertos ruidos, las aves se pueden adaptar y pueden incluso modificar su forma, sus patrones, ¿no? Sus frecuencias. Como alzar la voz. Pueden, digamos, cambiar la frecuencia para que no choquen entre esos. Entonces, podría ser algo que ocurre. Aquí lo que sí estamos viendo es de que ciertamente se alejan al menos de esa zona industrial. Ok, ya veo. Vemos ahí. Última pregunta, doctor. Desde su perspectiva, ¿considera que una asociación civil podría contribuir de alguna manera a la solución de esta problemática o de casos similares? Mira, no sé si concretamente una asociación civil o cómo. En mi opinión, siento que es importante, como todo, monitorear, ¿no? Monitorear todo el tipo de variables que se puedan monitorear. En este caso, por parte de nosotros, pues son variables acústicas. Sí. Entonces, no estaría mal tener, por ejemplo, un observatorio, ¿no? de sonidos, pero yo diría no solamente pues, de sonidos, ¿no? Sino tener pues, inventarios de especies, forestales, pues, en general de indicadores de agua, de suelo. Creo que todo aporta. Respecto a nosotros,
mientras más información tenemos, yo creo que aporta. ¿Quién hace esa información? ¿Quién recaudaría? Pues puede ser esfuerzo de distintas agrupaciones. Entonces, si logramos informar a la sociedad en general de la problemática, ¿cree que se podría hacer algo bien? Claro, además teniendo datos, ya tú puedes empezar a asegurar y empezar a sacar conclusiones. Lo que sí creo es de que vale la pena que todos los esfuerzos que se hagan sean coordinados. Entonces, si son distintas agrupaciones trabajan, bueno, intentar que esos datos tengan una metodología y fines similares. Ok, bastante interesante. Okay. De nuestra parte serán todas nuestras preguntas, doctor. Agradecemos por su tiempo, sabemos que es un hombre ocupado, entonces muchas gracias por todo. No. Y esperamos colaborar con usted en alguna otra ocasión. Lo que necesiten. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Noemí. Y yo soy José. Y para ir cerrando, hoy hablamos sobre cómo la contaminación acústica es una problemática real que afecta no solo a las personas, sino también a los ecosistemas, especialmente en un área tan importante como el Parque Ecológico Jaguaronde. Gracias por acompañarnos en este episodio. También agradecemos a la doctora Elizabeth Gordillo y a todas las personas por las que fue posible esta investigación. Este podcast fue hecho por nuestros compañeros Ángel Eduardo, Michelle Rodríguez, Paulina Alejandro, Abraham León, Mali de los Santos, mi compañero José Antonio y mi compañera Noemí Balcázar. Nos escuchamos luego en el próximo episodio. Cuidemos el ambiente, cuidemos Jaguaronde y cuidemos el sonido de la vida. Ecotorreando, el chisme que sí salva al planeta.